y declarando una palabra de bendición sobre su vida, sobre su casa y sobre su familia en el nombre de Jesús. Amén. Estaba ahora recordando cuando, cuando yo estaba pequeño, muy chico, a tiempos aquellos. Eh, Mi madre era muy católica y tenían la costumbre en el pueblo de que cada uno compraba un cuadro del Sagrado Corazón de Jesús, muy bonito, y lo ponían en su casa y allí le ponían sus velas, le ponían sus cosas. Y eso era lo que nosotros conocemos ahora un altar, ¿sí? Un altar, y se trataba de mantener encendida durante el tiempo en el día la vela que se ponía allí, o veladora como se quisiera llamar. Y aquí también en las iglesias católicas, pues tú vas allí donde el santo y le echa una monedita y prende una vela. Ahora son electrónicas y no hay problema. Eso es prácticamente es una falsa, una desviación de lo que hacía el pueblo de Israel antes. Antes el pueblo de Israel, cada vez que había, Dios les daba un milagro, les hacía algo, ellos hacían un altar. Pero el altar era una cosa completamente diferente a esto. El altar llevaba unas piedras, colocaban unas piedras y luego ponían en él un sacrificio. Y después ya el pueblo de Israel lo tomó cuando el tabernáculo de Moisés. Entonces había un altar de bronce donde las personas llevaban un animal, ya sea un corderito, un palomo, un palomino dice la Biblia, o un becerro, lo que sea. Entonces eso era la señal de que si yo llevaba mi animal, el sumo sacerdote o el sacerdote lo mataba, regaban la sangre y eran expiados nuestros pecados. Entonces, prácticamente yo me preguntaba, ¿qué es un altar? Y un altar es un sitio o un lugar consagrado a nuestro Dios. Y en la Biblia menciona, me estuve mirando y veía cómo cada uno de algunos de los hombres importantes de la Biblia, cuando Dios les hacía su milagro o cuando necesitaban un milagro, iba y hacía un altar. Y también me acordaba cómo los dioses de los dioses paganos también hacían su altar a sus dioses. Y hay una historia muy bonita, que es la historia de Gedeón, que le dice el Señor: vaya y derriba el altar de Acera, el altar de Baal. Y eso era como nosotros ir a derribar el altar de la Virgen de Araceli. Cuando Gedeón fue y lo derribó, se vino todo el pueblo buscando para matarlo. Él derribó el altar y con eso fue, su Dios era de madera, y con eso hizo un altar para Dios y coció el buey. Entonces, la historia de la Biblia habla de eso. Y en Génesis 8:20 dice que después de los 40 días y 40 noches que llovió, y que al final el arca duró otro tanto por allá, y cuando ya bajó, y cuando mandaron la paloma, y la paloma trajo una corona, una hoja de laurel, y que ya Noé y abrió el arca, dice, y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Está diciendo que Noé hizo un altar, limpió, colocó unas piedras y luego mató unos animales, hizo un holocausto a Jehová. Y más adelante, en Éxodo 17:15,
también conocen la historia de Moisés. Después de que Dios le dio una victoria a Moisés, dice, y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. O sea, Moisés, al obtener el favor de Dios, al tener el favor de Dios, dice que hizo un altar. Génesis 35, 6 y 7, esta historia me gusta porque es la historia de Jacob. Dice la historia que Jacob estaba durmiendo, venía huyendo de su hermano porque engañó a su hermano y le robó la progenitura, y venía huyendo y no sabía qué hacer, y dice que puso una piedra como almohada y se acostó y empezó a soñar, y dice que veía una escalera muy grande que subían y bajaban los ángeles. Qué sueño tan bonito, subían y bajaban. Y dice que en ese momento Dios se le apareció y le habló, y entonces dice, y llegó, Génesis 35, 6, dice, y llegó Jacob a Luz, que está en la tierra de Canaán, esta es Betel. Y él y todo su pueblo con él estaba. Y edificó allí un altar y llamó el lugar El Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Cuando se le apareció Dios a Jacob, dice que allí hizo altar. Y otro que hizo altar fue Saúl. Primera de Samuel 14:35. Primera de Samuel 14:35. Y dice, y edificó Saúl altar a Jehová. Este altar fue el primero que edificó Saúl a Jehová. Y la historia de David dice lo mismo. Dice, y edificó allí David un altar a Jehová, y en el que ofreció holocaustos y ofrendas de paz, e invocó a Jehová. Pongámoslos, Primera de Crónicas 21:26, porque está muy bueno. Primera de Crónicas 21:26 dice, y edificó allí David un altar a Jehová, en el que ofreció holocaustos y ofrendas de paz, e invocó a Jehová, quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Estas historias nos muestran de que todos los importantes de la Biblia edificaban altar a Jehová. Pero de pronto apareció una historia que me dijo, esta es diferente a las otras. Y está en Primera de Reyes 18:30. Estaba la historia que ustedes conocen de Elías, que se enfrentó a los profetas de Baal y a los profetas de Acera, que habían 400 profetas de Baal, que habían 300 de Acera, y que Jezabel había matado a todos los profetas de Dios, y que el único que quedaba para hacerle frente a Jezabel era Elías. Y entonces allí en Primera de Reyes 18:30, Elías no edificó altar. Elías no edificó altar, sino dice, entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí, y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. ¿Qué hizo Elías? Él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y quiero que se queden con esa copla. Hablando en andaluz, quiero que se queden con esa idea. Y yo le pregunto, ¿cómo está tu altar? ¿Dónde tienes tu altar? ¿Cómo anda tu altar? ¿Será que hay que limpiar su altar? ¿Será que su altar está arruinado? ¿Será que su altar está regular? Entonces, quédese con esa idea. Y dice que en el número 31 dice, y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob,
el cual había sido dado palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en el que cupieron 2 medias de grano. Entonces, ¿qué hizo Elías? Dice que Elías quitó todo el altar, quitó todo, quitó las piedras, no las tiró, quitó y limpió eso y luego hizo una zanja y luego hizo el altar. ¿Qué está diciendo ahí? Que para hacer un buen altar hay que limpiar lo que no sirve. Hay que quitar lo que, porque eso es como si yo voy a hacer una edificación sobre unas ruinas de una casa. No, tengo que quitar todo para hacer algo bueno. Lo mismo sucedió con Elías. Y la respuesta de Dios fue inmediata. Cuando Elías hizo su altar, dice que descendió fuego del cielo y consumió el holocausto, hasta que él logró eso. Y entonces, yo me pregunto, ¿cómo andará nuestro altar? ¿Cómo andará nuestra vida? Y entonces me lleva a una historia muy bonita en el Nuevo Testamento ya, Lucas 10:38. Y está hablando de Jesús que se la pasaba de casa en casa, de aldea en aldea. Y dice, antes de leerlo, es que he estado hablando, o nosotros hablando con muchas personas, y ahora le pregunté a muchos cómo le fue, bueno, a muchos no, a algunos, cómo le fue en el viaje a Valencia. Algunos estuvimos 3 días, el jueves, la gloria de Dios. El viernes, la gloria de Dios. Y el sábado, la gloria de Dios. Eran tantos los milagros que sucedían que nosotros pensamos que eso es normal, hacer milagros. Equivocadamente pensamos que es normal. Lo que pasa es que el apóstol es un ungido de Dios y suceden milagros tremendos. Y cuando Lisette da el testimonio, hace 8 días estuvimos hablando, hace 15 días estuvimos hablando de que nosotros somos ¿qué? Portadores de milagros. Y tenemos que dice, y colocarán su mano sobre los enfermos y sanarán. Cuando su niño se ponga enfermo, no salga corriendo, no pida la ambulancia, primero ore. Porque usted y yo somos portadores de milagros. Y Dios nos va a usar para cosas extraordinarias, cosas grandes. Y les preguntaba, dice, no, ese viaje tan largo, ese autobús, ese hombre no se portó bien, es que no nos dejó subir comida, es que no sé qué, un montón de cosas del autobús. Pero no me hablaron de los milagros. El enemigo les había robado lo que vieron allí. Claro, algunos viajaron en autobús incómodo. Algunos no comieron, otros tuvimos que viajar en tren, otros tuvimos que viajar en coche, otros tuvimos que pagar hotel. Pero todos recibimos y vimos y escuchamos la gloria de Dios. Denle un aplauso al Señor. Lo que vimos allí, yo decía, nosotros ¿qué tenemos? Ojos, vimos sanidades y milagros. Oídos, escuchamos palabra de dirección, palabra de guía, palabra de enseñanza. Cuando el apóstol decía, ustedes pastores y líderes han hecho las cosas regular o mal. Pasen al frente y pídanle perdón a Dios. Arrodíllense, tírense al suelo, hagan lo que quieran, pero pídanle perdón a Dios. Y todos pasamos. Y allí fue la gloria de Dios. Después Él oró por nosotros y tal, bueno, listo. Pero allí fue la gloria de Dios. A todos, allí no fue Él acariciarnos, ustedes son los mejores, gracias por traernos gente, no. Él dio una palabra, como dice, un movimiento para que haya la cosecha mundial. Y entonces, no miremos el autobús, no miremos lo que se gastó,
miremos que nosotros somos afortunados porque pudimos ver la gloria de Dios. Somos bienaventurados porque pudimos ver la gloria de Dios. Esto lo vi yo hace 23 o 24 años en Latinoamérica. Milagros por aquí, milagros por aquí. Y hasta ahora se está viendo en España, 20 años después. Es decir, que la gloria de Dios está ahora en España, que el avivamiento está en España, que viene cosas grandes para España. Amén. Eso nos lleva a ubicarnos en un tiempo y en un momento. Dice, Dios es un Dios. Una de las cosas que dice la gente, el tiempo de Dios es perfecto, por eso yo puedo seguir en pecado. No, eso es, alguien lo dice. El tiempo de Dios es perfecto cuando uno toma la decisión de hacer las cosas correctamente. Mientras tanto, el tiempo de Dios no es perfecto para que las personas sigan en pecado, porque a veces cogen ese tema. Dios trabaja y Dios hace, pero las decisiones las toma el hombre. Y hay una cosa que a veces nos equivocamos y a veces pensamos, dice, es que Dios hizo tal cosa, Dios hizo tal cosa, si Dios quiere, Dios hizo tal cosa. No, Dios creó al hombre y a la mujer con libre albedrío para escoger la bendición o la maldición. Eso lo dice la Biblia, ¿no? Y aquí yo pongo delante de ti la maldición o la bendición. Y escoge la bendición para que sean bendecidos tú y toda tu casa. Siempre digo, no le echen la culpa a Dios de lo que tú haces mal o de lo que yo hago mal, porque yo tampoco me saco. Es que el pastor es perfecto, no, el pastor no es perfecto. Y entonces, esta historia me gusta porque todos aquí tenemos quehaceres. Hay que trabajar, hay que limpiar la casa, hay que ir a cobrar, hay que descansar, hay que ir a hacer cosas. Iba a decir a fumar, pero no, perdón, me equivoqué, porque si no ellos están diciendo, los que fuman aquí, están diciendo que no debe fumar. Fumar no agrada a Dios y hace daño para el cuerpo. Entonces hay cosas en la vida que como que los afanes de la vida nos están chupando el tiempo y nos quitan la paz y nos quitan el gozo. Y eso no podemos permitirlo. Nosotros no podemos permitir que el tanto que hacer y el tanto, dice, ¿de qué sirve al hombre ganar todo el mundo si al final pierde su alma? Hacia allá tenemos que mirar la salvación de nuestra alma. Y entonces dice aquí, aconteció que yendo de camino, porque Jesús andaba de aldea en aldea, de pueblo en pueblo, dice, entró a una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. ¿Quién le recibió? Una mujer llamada Marta. Sigue. Dice, esta tenía una hermana que se llamaba María. Dos hermanas, Marta y María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía la palabra. ¿Qué hacía María? Llegó Jesús y María de una vez se sentó a sus pies a escuchar la palabra. Sigue por favor. Y dice, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Yo me imagino, voy a suponer Amalia, que es la que más confianza tengo, Amalia la grande, la antigua, la más alta. Entonces, viene una visita a su casa. Viene mi tío, ¿cómo es que se llama mi tío? Funes, no, el otro. Rubén, viene mi tío Rubén. Entonces me imagino limpiando las cortinas, fregando y poniendo la comida y poniendo todo y no sé qué. Abraham, que Aarón no me ayuda y esta niña que nadie me ayuda, se vuelve loca. ¿Sí?
Se vuelve loca y es que ya viene mi tío y además viene mi tío Marcial y mi tío no sé qué y mi tío Rubén y todos esos tíos, sí. Y entonces cuando llegan los tíos de verdad, no los tíos, sino los tíos de verdad, entonces llega y todos se sientan y están en la comida y ella allá limpiando los cristales, echándole lejía al baño y todo eso. Y resulta que toda la familia sentada en la mesa. Algo así pasaba en la casa de María y Marta. Marta estaba limpiando los cristales, echando lejía al baño. Y María escuchando a Jesús. ¿Cuántas veces fue Jesús a la casa de Marta y María? Pocas. Y si llegaba, había que estar ahí escuchando la palabra de Dios. Y dice que Marta no solamente le hacía señas, es que esta predica mi pastor decía, le hacía así a María, para que no se dieran cuenta, haciéndole señas. Y resulta que María estaba en la presencia de Dios, entonces dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Y entonces Jesús le da la respuesta enseguida. Respondiendo Jesús, Marta, Marta, afanada y turbada está con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Qué está diciendo? Hermano, no dejemos que los afanes de la vida, los problemas, las luchas nos saquen de la presencia de Dios, nos alejen de Dios. Hablaba con una hermana de aquí de la iglesia. Hermana, ¿por qué no ha vuelto a la iglesia? Yo creo que ahora no voy a volver. Pero hermana, usted conoce la palabra. Pero es que yo me siento muy bien pecando. No estoy diciendo mentira, estoy inventando. Me alegra, es que yo por eso no voy a volver porque me siento muy bien pecando. Le dije, hermana, pero usted sabe que a Dios no le agrada, no sé qué. Le dije, ahora no siento ganas de ir a la iglesia. El enemigo trabaja con las personas cuando uno le da una pequeña abertura, cuando uno abre un poquito la puerta, el enemigo entra y lo coge a uno y lo zarandea. Se olvidó de la bendición, se olvidó que el pecado trae consecuencias y se olvidó que hay salvación y vida eterna. Y entonces, lo que está diciendo ahí que antes de eso, en el libro de Eclesiastés dice, hay tiempo para todo. Hay tiempo para fregar, hay tiempo para hacer la comida, pero hay tiempo para adorar a Dios. Amén. Dele un aplauso al Señor. Y dice que esa parte, lo que María recibía en ese momento, no le iba a ser quitado. Hermano, esta es una enseñanza que nos da. A veces nos dejamos llevar de las circunstancias, de los problemas, de las luchas, del trabajo, del ajetreo, y olvidamos que a Dios hay que darle la parte importante. Amén. Y mira, en Mateo 6:6 me habla del lugar secreto y me habla del altar. Ahí. Pero usted me ha venido, pastor, hablando de altar y no termina la prédica con altar. Sí, dice Mateo 6:6 que lo llama la oración y la regla de oro. Dice, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. El lugar secreto es
tu altar personal. Mira, los que ya tienen cierto avance en el evangelio, que han madurado y que les permite, tienen en su casa su lugar especial para orar. Otros que no pueden, tienen que hacerlo en el baño. Pero los que pueden, dicen, no, yo me voy a tal habitación. Algunos tienen su cuarto especial de oración. Aquí las semanas me dijeron, pastor, usted ha hecho arriba salones para discipulados, salones del sonido, y no hizo el cuarto de intercesión, el cuarto de oración. Y tenían razón, y ya lo vamos a hacer, ¿sí? Porque están orando allí en la cocina de atrás. Entonces, lo primero que hay que hacer, me devuelvo un poquito, alguien me decía, yo le decía al Señor, me hablaba altar, y yo decía, yo tengo mi casa en orden. El televisor está en su sitio, la nevera está en su sitio, yo limpio cada día. No hay mugre en el suelo. Entonces yo tengo mi altar bien. No, la Biblia cuando habla de altar, habla de su altar espiritual. ¿Cómo está mi casa? ¿Cómo está el templo del Espíritu Santo que soy yo? Vuelvo y se lo repito. ¿Cómo está mi templo? ¿Cómo está mi altar? Yo soy el templo del Espíritu Santo. ¿Hay mentira dentro de mi templo? ¿Hay malas palabras? ¿Hay pecado dentro de mi altar? Eso es lo que hay que sacar. Y ahora que se acerca el fin de año, tenemos que, el año 2026, tenemos que prepararnos para tener el altar personal limpio, organizado. Que no podamos decir, aquí está mi altar y aquí este puestico para Satanás. Como dice, cerdos en mi casa. No, nosotros no podemos permitir que en este año nuevo haya mentira, haya pecado. No, en mi casa no puede haber. Tengo que limpiar en este diciembre, limpiar mi casa, limpiar mi altar. Que cuando yo me levante, cuando yo vaya, dice, este es mi altar, este es mi lugar secreto. Y asimismo, tenemos que luchar para que en mi casa sea un altar, haya un altar familiar. Si no se puede, no se puede obligar. Pero lo suyo es que haya un altar familiar donde también pueda ir la familia a orar. Eso se llama reino, eso se llama madurez, eso se llama avance, eso se llama ir de gloria en gloria, ir hacia adelante y no hacia atrás. Si usted y yo queremos tener éxito en el 2026, tenemos que tener nuestro altar familiar, nuestro altar personal con buenas condiciones, en buenas condiciones. Entonces, hablaba, altar tiene sacrificio. En los altares del Antiguo Testamento llevaban un animal y el animal era muerto. El altar significa muerte. Vuelvo y se lo repito, el altar significa muerte. Morir a mis deseos carnales, morir a muchas cosas. Tú eres el sacrificio en el altar personal. Vuelvo y se lo repito, tú eres el sacrificio, yo soy el sacrificio, yo soy el que me presento. Dice que yo tome su cruz y sígueme. Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. En este año nuevo tiene que usted ser el sacrificio, morir a los deseos de la carne y vivir a los deseos y a los anhelos de Dios. Ahí en su lugar secreto. Y entonces, primer punto tiene que ser mi vida, mi altar tiene que estar limpio. No puedo convivir con situaciones
malas. Ahora, ¿cómo hago? ¿Cómo hago yo para tener mi altar bien organizadito, bien limpio? Entonces es donde viene, dice que yo voy al lugar secreto. ¿Cuándo debo ir al lugar secreto? ¿Cuándo debo ir? Todos los días. Todos los días debo tener una comunión con Dios. Así como comemos, como nos cambiamos, nos bañamos, todos los días debemos ir al lugar secreto. Y allí, mire hermano, hoy le voy a dar un pequeño, es que vi un tic, esto allí y me gustó. Primero, si usted va a ir al lugar secreto, prepare todo. Prepare todo. Primero ponga su móvil en avión o apáguelo, porque si está ahí, tic, 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 no va a tener concentración. Y habla, dice, y tú entras al lugar secreto. Y cerrada la puerta. Cerrada la puerta es que tiene que tener intimidad con Dios. Prepare, si usted va a durar 1 hora, ponga su vasito de agua. Si usted necesita, no esté entrando y saliendo de su lugar secreto, tiene su cuarto, no esté entrando y saliendo. Si necesita agua, si necesita música, ponga su tiempo especial para Dios. Si tiene su tiempo especial para Dios, la cosa va a funcionar. Ahora, propóngase hacerlo todos los días. Todos los días. Pastor, es que yo tengo que llevar a los niños al colegio, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto. Hermano, si usted tiene que llevar a los niños al colegio a las 8, pues levántese 1 horita más temprano para que tenga un tiempo especial con Dios. Es que no quiero dejar a mi marido solo, pues déjelo ahí tranquilito y se va a orar. Y le dice, tú también te puedes levantar y tú puedes ir a orar al siguiente cuarto. Pero sencillamente todos los días tenemos que tener un tiempo especial para hacerlo con Dios. Ahora, ¿cuándo? Lo más recomendado es por la mañana, antes de que salga el sol. No me volví musulmán ni nada de eso, sino sencillamente es lo que... ¿Por qué? Porque está uno tranquilito, no se escucha ruido, no se escucha nada. Pero pastor, yo no puedo. Pero si no puede, pues hágalo a otra hora, porque el pastor dijo que por la mañana, y como yo no puedo por la mañana, entonces no lo hago. No, si no lo puede hacer por la mañana, hágalo a otra hora. El cristianismo no es una camisa de fuerza, pero sí es una camisa de fuerza que usted tiene que tener todos los días un tiempo de oración con Dios. No es que Dios te obligue, sino que si tú has determinado y has decidido seguir a Dios, tiene que cumplir unas normas y unos preceptos y buscar de Dios. Si usted tiene a su esposa, no puede todos los días, entonces no verla. O a sus hijos tiene que verlo. Lo mismo pasa con Dios. Él es nuestro Padre y nosotros tenemos que verlo todos los días. Ahora, ¿cómo empezamos ese tiempo? Yo estoy hablando de que ya limpiamos nuestro altar, de que estamos en santidad lo mejor posible. Entonces, ¿cómo? Hay formas. Alguien dice, entra en silencio en su lugar secreto. Ponga música, ya se me olvidó. ¿Cómo se llama, Cristian? Música instrumental. Cuando tú pones música instrumental, se va preparando, va esperando. No empiece de una vez, Dios sí necesito, Dios sí necesito, Dios sí necesito. No, respete al menos un poquitico, dice, porque si Dios dice, es que vienes a pedirme solamente, entra y busque la presencia de Dios. Cuando tú tienes esa música instrumental, ya tiene una posibilidad, dice, ya estoy preparando mi alma, mi cuerpo y mi espíritu. Mi alma, mi cuerpo y mi espíritu. No se quede en la cama, ni debajo de las mantas, porque seguro que va a entrar en profunda meditación. Y no es así. Saque, límpiese, échese agüita, cepíllese los dientes y vaya a su lugar secreto y seguro que allí va a tener un encuentro con Dios y vas a ver la gloria de Dios. Ahora, luego hay que darle un tiempo de adoración a Dios. Cuando uno le da adoración, Él baja, su presencia desciende. Permita que el Espíritu Santo, y lo hablaba hoy, siempre lo hago. Mire,
La oración es para los humildes. Y la Biblia lo habla. Aquí ninguno de nosotros sabemos orar. Dice la Biblia, no lo digo yo. Si algo, Romanos 8:26. ¿Qué debemos de pedir? No lo sabemos. ¿Qué dice? No lo sabemos. Diga, no lo sabemos, no lo sabemos. Pero el Espíritu nos enseña y nos guía, intercede por nosotros aún con gemidos indecibles. Entonces, hacia allá, Señor, ¿hoy qué? ¿Hoy qué hacemos? ¿Hoy qué vamos a hacer? ¿Cómo hace qué? Y empiece a hablar con Dios. Es que Dios no me habla, pues abre la Biblia y empiece a leer la Biblia para que Dios le hable. Hay que darle un tiempo de palabra para que Dios nos hable. Una de las cosas que tenemos al principio todos los cristianos es que no escuchamos la voz de Dios, porque queremos que Dios nos hable. Jorge, no hagas esto, Jorge, haga otro. No, Dios no nos habla así, nos habla a través de la palabra, a través de la música, pone pensamientos en nuestra mente. Entonces, prepárese para que entre la voz de Dios en su mente y en su corazón. Y cuando esté leyendo la palabra, pues tome lo que más le gusta, dé un cuadernito y escribe lo que más le ha gustado. Eso se llama un devocional. Y eso le sirve cuando esté pasando situaciones difíciles, va y mira lo que Dios le habló antes y dice, uy, qué bonito, qué bonito, qué bonito. Y por último, ahí se haga sus peticiones, pida todo lo que quiera. Porque primero hemos buscado su presencia, primero hemos permitido que el Espíritu Santo esté con nosotros y después lo hemos adorado y hemos leído su palabra. Ahí sí ya seguro que Dios va a escuchar nuestras peticiones y las va a responder. Entonces, hermanos, ahora estos son orientaciones, no es camisa de fuerza. Hazlo como mejor te sientas. Hazlo como mejor te venga bien, porque hay veces que el trabajo, sobre todo las personas que cuidan a personas internas, no permite eso, pero busque un tiempo todos los días para estar en la presencia de Dios, para hacer el sacrificio vivo. El levantarse uno a las 4 o 5 de la mañana es sacrificio. El venir a la iglesia a orar a las 7 es sacrificio, y más con ese frío que está haciendo. El no pecar, el no decir mentiras, el no decir malas palabras, el no hacer cosas, eso es sacrificio. Y nosotros somos el sacrificio presentado delante del altar de Dios. Tú y yo somos el sacrificio. Cuando nosotros hacemos el sacrificio, vamos a ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Y gracias a Dios, y nosotros somos bienaventurados, porque sencillamente podemos ver, podemos sentir y podemos escuchar. Cuando usted viene y da testimonio, estamos escuchando de la gloria de Dios. Cuando usted ve esos milagros, 500 y pico de milagros sucedieron allí en Valencia. Ver, oír y sentir. Cuando sentimos la presencia de Dios. Y hermano, si usted no ha sentido la presencia de Dios, vaya al lugar secreto y diga, el pastor me dijo que yo iba a sentir la presencia en el lugar secreto con Dios, y yo quiero que tú te manifiestes. Y el Señor se va a manifestar, porque lo dice su palabra. Así que este año nuevo tenemos cosas diferentes. Vamos a empezar el año una especie de vigilia, vamos a orar. Las personas que quieran, vamos a cenar a las 10 de la noche en la calle Sevilla. Las personas que quieran acompañar o que no tengan, o si hay alguien que no puede, que no tiene con quién estar compartiendo, ahí vamos a estar en la calle Sevilla. Organizamos, el uno lleva algo, el otro lleva algo y vamos a comer. Y a las 12:30 nos encontramos aquí para exaltar y alabar el nombre de Dios. Eso se llama entrar el año nuevo con pie izquierdo y con pie derecho. Amén. Y de seguro, mire hermano, sí,
Dios te ha bendecido en 2025, eso solo son las arras. Eso son lo primero de la bendición tan grande que hay para ti y para mí en el año 2026. Y esta iglesia va a ver la gloria de Dios y Lucena va a ver la gloria de Dios. Amén. Póngase en pie, por favor. Cierre sus ojos. Levante su mano. Empiece ahí a limpiar su altar. Empiece ahí, dígale, Señor. Hay una canción que dice, Cristian, Daniel. Empiece a pedirle perdón por lo que has hecho mal y por lo que has dejado de hacer. Levante su mano, cierre sus ojos, dígale, Señor, perdona mis ofensas. Señor, perdona mis pecados. Señor,